Bueno, se habrán dado cuenta por los dos cortos que vimos y el recuerdo que puedan llegar a tener de Midsommar y de Hereditary, que a Aster le interesa explorar como todo eso que tiene que ver con el mundillo familiar, ¿no? Aunque hablemos de, no sé, de cuestiones ajenas en algunas de sus películas, siempre la cuestión familiar y los vínculos familiares van a jugar un modo determinante en la forma que se comportan los personajes. Pero, a una pausa y corro eso, si pensamos en el cortometraje que vimos hoy, el de los Johnson, digo así porque es un quilombo decir todo el título. Sí, porque es muy largo. Bueno. Se van a dar cuenta que acá hay algunas cuestiones que se invierten, ¿no? Hay como algunos temas que son medio tabú que se toman, pero a la vez se desarman y se trabajan desde otro ángulo. Pudieron ver que estamos acostumbrados a ver situaciones de abuso intrafamiliar en la tele, en el cine, en todo lenguaje artístico que se imaginen, pero muy pocas veces nos encontramos con representaciones de abusos en los que la dinámica más conocida, clásica, por llamarlo de alguna manera, del padre abusador de hijos, se invierte y nos encontramos con un hijo que abusa a su padre y que nos muestra como la cara más retorcida del amor padre-hijo, ¿no? O madre-hijo. Como dijimos antes, en este caso tenemos personaje pasivo, en los dos casos, en uno de los cortos en Munchausen es el hijo, en otro de los cortos, que es los Johnson, tenemos como personaje pasivo a la madre. ¿Qué pasa con ese vínculo entre padre y madre? Bueno, es un vínculo que nos va demostrando cómo ese padre cariñoso, comprensivo de la primera parte de la película comienza a destruirse y a degradarse justamente por los abusos que su hijo comete con él. Esto es de una incorrección total, que es lo que hace que el cine de Aster siempre sea como muy encantador y a la vez sumamente sorpresivo. Si vamos a las puntas de lectura, se van a dar cuenta que en los dos cortos tenemos una estética muy similar a las que vimos en las películas anteriores y que ubicaría a los cortos dentro del mundillo de los 60, ¿no? Hay una construcción de los espacios, estoy hablando un montón y muy, bueno. No, está bien. Hay una construcción de... perdón. Hay una construcción de los espacios que se da a partir de la saturación, de paletas de colores bien definidas. El espacio además es portador de información, o sea, no es Totalmente. Un espacio que solamente... azaroso. Exactamente, solamente muestra el agobio familiar, sino que nos brinda información sobre los vínculos de los personajes. También da como para pensar qué pasó en esa época, por qué siempre tienen que centrar todo lo que tenga que ver con esta cosa de siniestra familiar con los años 60. Evidentemente en el imaginario estadounidense, por lo menos, hay como toda una cuestión ahí con esa época que nunca pudo ser cerrada. Como decíamos en Serial Mom, es como el espacio de la quietud para ellos, del no avance. La familia está anclada en ese espacio del no avance y por eso siempre se la representa como en la misma época. Sí, tal cual, es como el momento también de punto de quiebre donde esa idea propia de la década del 50 o anterior a los 50 empieza a desarmarse a partir de la aparición del hipismo y de otras cuestiones que ponen un poco en jaque la idea de familia. Quizá por eso se vuelve ese momento para construir estas situaciones poco habituales. El tema de la luz, lo vieron, lo mismo que pasa en Midsommar, pasa en los Johnson. Yo digo Johnson, sí, son Johnson. Son Johnson, sí. Yo le decía Johnston. Yo también Johnston y lo estoy como pensando todo el tiempo. Bueno, si recuerdan Midsommar, que seguro que sí, se van a dar cuenta de que la luz ocupa un lugar de privilegio. O sea, las escenas más perturbadoras de la película ocurren a la luz del día. Como por ejemplo el momento en el que en este primer cortometraje vemos ese encuentro sexual entre padre e hijo y el descubrimiento por parte de la madre. Sí, totalmente, esa construcción en la luz plena del terror, o sea, esa idea de construir la oscuridad en la luz plena, es maravillosa ese. Ese es un hallazgo de Aster, por ejemplo, habernos traído como ese tipo de terror que se puede permitir eso. Sí, que de alguna manera uno puede también como empezar a percibir como un leitmotiv, ¿no? Como, bueno, esto es anterior a Midsommar, hay algo de esa idea que ya empezó a desarrollar. Es que es lo que decíamos antes, estos dos cortos para mí, por ejemplo, tienen como todo el germen de lo que después él pudo desarrollar en sus películas. Lo que pasa es que después en sus largometrajes lo que hizo también es cerrarlos con otra idea que ahora vamos a
a comentar más adelante, que creo que es como una especie de tesis de la nueva familia. Pero en fin, la incorrección que decía Canela está continuamente marcada, pero además es tan incorrecta, no solo por esa reconfiguración del abuso y demás, que no queremos decir que eso no exista ni nada por el estilo, sino que no se suele representar así ese tipo de abuso intrafamiliar, como lo eligió representar Aster. Pero además esa incorrección la vamos a ver también desde el mismo formato de la película. Hay algunas cosas que tienen que ver con la comicidad. Esa escena que es de las peores que hay, donde el hijo, para castigar a su padre porque encontró el libro con su autobiografía, entra al baño y hay una especie de zoom así terrible cuando el hijo entra a las patadas y rompe la puerta del baño. En realidad es un plano y un movimiento de cámara que podría haberse usado tranquilamente para una comedia, para una película de Ben Stiller, ¿entienden? Y sin embargo lo utilizaron para mostrarnos este momento horroroso que después va a ser representado solamente por la mano en la bañera y los pantalones subiéndose el hijo. Pero va a tener alguna de esas cosas. Lo mismo va a pasar en Munchausen, que lo mismo. Va a haber como una cuestión así media simpática de la madre yendo. De hecho, leíamos sobre Aster y leíamos que, por ejemplo, este corto estaba como un poco basado en los cortos de Pixar. O sea, que imagínense, o sea, con la estética de Pixar, como esa idea de esa luz que les rebota continuamente, hasta es molesta para mí, por ejemplo. Y esa cámara como esa especie de movimiento constante, ¿no? Como la cámara como un agente externo que está siguiendo todo el tiempo los personajes. Toda esa cosa media infantiloide, de hecho, ¿no? Como que nos da una idea de infantilidad en la construcción del relato y demás para contar al servicio de algo que no tiene nada de infantiloide y no tiene nada de inocente. Eso por un lado, o sea, como que lo podemos ver un montón. Obviamente, creo que podemos afirmar que el lugar de los vínculos familiares es el lugar por excelencia en el cine de Aster donde habita el terror. Lo vamos a ver en todas sus películas, lo vamos a ver en estos dos cortos, lo vimos, y lo vamos a ver después en sus dos largometrajes, que confiamos en que ustedes lo vieron, porque son dos películas muy conocidas y son dos peliculones, además. Sí, en las dos películas, como les decía, lo van a poder ver. Hereditary es una familia rota por una tragedia familiar, pero que después nos vamos a enterar que en realidad ya estaba rota y donde además se atreven como a plantear la cuestión de la maternidad no deseada, porque en Midsommar en gran parte lo que sucede es eso, es una maternidad no deseada desde antes de que la familia esté rota por esa tragedia tremenda que parte la película también y que la vuelve gore de un momento a otro. Pero lo interesante también es que no solo es una familia rota, sino que es una familia que se rompe a sí misma. Porque si empezamos a pensar en el trágico final de cada uno de esos personajes, todos terminan como muriendo, pereciendo en manos de otro. Totalmente. Y el tema de la familia... Lo mismo un poco va a suceder en Midsommar. Sí, porque en Midsommar también. Y además ahí va el otro fantasma del cine de Aster, que es los trastornos mentales. ¿Sí? Una familia en la que hay como una especie de sola sobreviviente de los trastornos mentales, ya no de esa escena de suicidio de la hermana que terminó también con el asesinato de sus padres, sino que ella también es una sobreviviente, digamos, de una familia, de un contexto enfermo, y de lo que habla Midsommar es de esa especie de no podemos confiar en nadie, ni siquiera en esos vínculos intrafamiliares, y ni siquiera en esos vínculos que uno construye después. Los demás. No, y aparte, también como poner entre comillas la cuestión de la supervivencia, ¿no? De ella como la única sobreviviente. No sabemos hasta qué punto ella es sobreviviente de esa enfermedad mental que atraviesa su familia, porque de alguna manera, y ahora te dejo que lo expliques vos, lo que hace ella es encontrar una familia sustituta, reemplazar esa familia en la idea de comunidad, ¿no? Que es lo que se da todo el tiempo en el cine de Aster, claro. Total, pero es un poco lo que él plantea. Seguramente ahí también él hace como habitar el terror, como decir, bueno, después de la institución familiar viene algo peor, que es la institución espiritual religiosa, ¿sí? Entonces vamos a ver también que en estos dos cortos eso está como el germen, ¿no? De cómo te muestra el conflicto familiar, ¿sí? Desde la perversidad total te muestra ese conflicto. Y ya en sus dos largometrajes lo que va a hacer él es después mostrarnos un toda esta situación post-trauma, y el post-trauma siempre tiene que ver con una comunidad religiosa que viene a acoger a aquellos que quedaron de esas masacres que se dan en sus películas, y me parece como como que encontró una forma de cerrar lo que él hace que me parece maravilloso también, porque en realidad no es nada alentador. Si bien el final de Midsommar todas dijimos, qué bien, nena, qué bien por vos lo que te pasó. Más allá de eso, que lo vemos en Por fin, le quemaron al nombre. Eso, más allá de esa situación, en realidad ella está ahí también en una circunstancia, en una familiaridad que no le es propia,
pero que la acoge, pero que también tiene como toda una cosa perversa alrededor. Y lo mismo va a suceder en Hereditary, cuando directamente van a procrear gente para que sea destinada a ser parte de una comunidad espiritual. Entonces es como, bueno, se va a ir la institución familiar, va a venir otra peor, regida por lo espiritual. Que me parece también un tema muy New Age y muy moderno. Sí, es como que no hay posibilidad de romper el sistema, ¿no? Porque siempre va a venir otro a reemplazarlo. Va a venir otra y aún más rígida encima, que no va a tener que ver con lo sanguíneo, pero va a ser igual de rígida. Lo interesante es que podríamos llegar a decir, teniendo en cuenta el caso Midsommar, que él construye una suerte de cine autobiográfico, ¿no? Él cuando cuenta cómo hizo Midsommar plantea la idea de que lo que intentó graficar es su proceso de ruptura con su novia. O sea, que de alguna manera sus propios vínculos o el conflicto con sus vínculos se traslada al universo ficcional. Lo toma como, sí, que debe ser inevitable, al partir. No sé si tiene una hermana a la que le falta una cabeza, habría que chequearlo. Esperemos que no, y si le falta le mandamos un saludo muy grande. Muy grande. Acá porque nos gusta la gente que tiene estos problemas. Total, claro. Así que bueno, espero que hayan disfrutado dentro de lo posible, ¿no? Del programa de hoy. No es un programa disfrutable, alegre como fueron los dos anteriores. Está más bien, como decía acá en el principio, para el lado de los dos primeros programas, que eran un poco un sufrimiento, pero un sufrimiento necesario para crecer. Porque la familia es así, la familia te hace sufrir para que vos crezcas. Vos decís que después de todas estas películas llegamos como a algún punto de maduración, en algún lado. Algo aprendimos. Bueno, algo habremos aprendido. Después nos juntamos y lo charlamos, pero algo habremos aprendido. Si no, todo al pedo, no creo. Así que, nos vemos la próxima. No sabemos qué es la próxima y no nos queremos olvidar de algo importantísimo, que es que tienen que escuchar el podcast Aterra, que está en Spotify y en otras plataformas que, como les dijimos la otra vez, no las conocemos, no sabemos. Eso se encarga otra persona, entonces no sabemos. Así que ustedes búsquenla en Spotify. Es muy fácil. Aterra Podcast. Esta vez vamos con un tema, esta vez nos tocó hostearlo, como dicen los jóvenes, nosotros. A Canela y a mí. La monstrua fue la encargada, así que nosotras propusimos tema y nos encargamos de todo lo demás, así que esperamos que sea un capítulo que puedan aprender cosas, pero no desde un lugar así como de altura, como de aprendan de nosotras, ¿no? Porque no tenemos nada para enseñar, pero sí que puedan aprender algo del debate y demás, y que se lleven aparte de casa las películas como tarea, porque la verdad que no tienen desperdicio ninguna de las que propusimos, ninguna de las que surgieron, y el debate es muy interesante. Así que si pueden escucharlo, ahí estuvo Canela editando, genial, una edición sublime, Canela. Increíble. Y música de Pablo Casano. Todavía no aprendí a iluminarme, pero sí estoy aprendiendo a editar. Pero ella sabe editar, lo importante es tener un don en la vida y vos sabés editar. Solo eso. Así que bárbaro. Yo te felicito. Gracias. Así que bueno, nos vemos en la próxima. No sabemos con qué. Ya vamos como por 31 programas. Ya no damos más, gente. Así que no valió la pena aparte todo esto. Así que veremos cómo sigue. Nos vemos la próxima. Adiós.